Pero lo que sí genera Sergio Massa, que esto es innegable, es una percepción de mayor competitividad. O sea, hoy el Unión por la Patria se percibe más competitivo. ¿Será verdad, mentira? Vamos a ver. Se verá una campaña. Pero hay como uno habla con dirigentes adentro y te das cuenta que hay un clima. Era un equipo que venía perdiendo 5-0 todos los partidos. De repente cambió el técnico. Son los mismos jugadores, la misma inflación. Digo, no cambió en la macroeconómica, no cambió nada. Los mercados reaccionaron bien, digamos, pero es un técnico nuevo que cambió la moral. Y para un equipo que venía perdiendo no me parece para nada menor, insisto, no solo para adentro esta percepción de competitividad, sino también cuál será la respuesta o la reacción enfrente cuando ahora perciben, de vuelta del mismo modo, que hay un candidato más competitivo que antes. Yo creo que Sergio Massa en su derrotero ha ido creciendo en relevancia política, ¿no? Volumen, porque es el ministro de Economía. Sí. Digamos un presidente de facto. Casi digamos. un presidente, correcto. Entonces, ha crecido mucho en volumen en los últimos 10 años. Ahora, ha caído en términos de opinión pública, ha caído en imagen, ha caído en voto. Digo, esos votos del 2015, que eran 20 puntos de voto en 2015, están lejos de ser los que hoy, en términos de voto, ofrece Sergio Massa. De todas formas, insisto, tiene el volumen suficiente para nuclear o para permitir que con algún resquemor, costará un poco, pero partes más duras de Unión por la Patria lo termine eligiendo. Y históricamente ha tenido un discurso más intentando llegar a esos sectores filoperonistas, independientes, pero que les cuesta menos votar peronismo que votar otra cosa, el sector medio-bajo de Gran Buenos Aires, ¿no? Es un sector interesante donde hay sí muchos actores que buscan llegar a ese sector, ¿no? Obviamente que Larreta es uno de ellos, Massa también, Schiaretti querrá hacer lo suyo. Entonces, bueno, Milei desde la apatía, ¿no? Desde el enojo y cómo también puede canalizar por ahí. Entonces, me parece que por ese lado me resulta relevante el cierre. Insisto, y me pongo a pensar qué puede pasar en las otras fuerzas en función de Sergio Massa. Lo que también quedó claro con el cierre de Unión por la Patria, esto no es el fin de nadie, no es la muerte de nadie, pero sí es una Cristina Kirchner que claramente tiene menos poder de definición de la que tuvo en el pasado. Es innegable, y lo dejó claro, no solo con la cristalización de Guado de Pedro como candidato, ese intento de precandidatura, sino hace un par de días, cuando habló de la repatriación de los aviones. Bueno, del momento cero, ¿no? Digamos, sí. El primer discurso público después del cierre dejó clarísimo dónde estaba ella. Y igual lo veías claro con los cierres, no del presidente y del vice, del candidato a presidente y el vice, sino de los cierres legislativos, ¿no? Digo, ahí se ve claro la estrategia del kirchnerismo. El denominador común de este proceso electoral son participaciones bajas o más bajas de lo habitual, votos blancos más altos de lo habitual. Exactamente. Todo parece indicar que en agosto va a pasar lo mismo a nivel nacional. Entonces la pregunta interesante para mí es, por un lado es cierto, hay un descontento con la política en general, hay una disociación, una ruptura, un cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, independientemente de esa cuestión más sociológica, digo, tal vez políticamente habría que analizar, es difícil porque no es fácil conseguir a ese votante que no va a ir, pero habría que ponerse si son más los centristas los que tienen más tendencia a no votar y los identitarios, los convencidos, son los que gritan, los que aparecen más en las investigaciones, los que van convencidos a votar, son los que vayan. Porque tal vez, y esto por primera vez en la historia de la democracia argentina, la participación es un tema. Es un tema bueno, que nunca vemos, nunca analizamos, porque siempre Argentina fue 70 y pico, 80% de participación. Entonces ahora sí hay algo distinto. El voto de Milei es raro, es diverso. Sí. Es mayoritariamente joven, sí, pero es un voto liberal por un lado, tiene componentes desencantados con Cambiemos, tiene componentes de sectores peronistas o de sectores de hogares, al menos, de zonas donde históricamente se votó peronismo. Es un voto bien variopinto.
Pero por supuesto es una gran pregunta la de qué puede pasar con ese votante. Porque yo insisto, por primera vez en la democracia argentina, la participación va a ser uno de los grandes temas. No, si tuviese, como decía, un voto donde el 85% de Argentina vota, ahí sí hay una pecera en el medio. Mucho más. De hecho, que es mayor que la que todos los núcleos ideologizados que tiene la Argentina. Sí, Porque totalmente. en el proceso democrático donde hubo un alejamiento, y se ve en el mundo, ¿no? Un alejamiento con la dirigencia política, hoy la primer minoría son los que no tienen ningún partido político. No son ni peronistas ni radicales. O sea, el 45% de Argentina dice, a mí no me gusta ninguno, o al menos no me identifico. Después podré votar o no votar. Votaré a uno en un momento y otro en otro, sin demasiado problema de cambiar de voto de elección a elección. No hay una identificación partidaria. Entonces, quedan pocos los que se identifican, yo soy peronista, yo soy radical, o yo soy de Cambiemos inclusive en los últimos años, o soy liberal.